Saludos a todos, les habla Ana Beatriz de Cita Divina y hoy comenzamos un nuevo estudio sobre el libro de Malaquías. Y en cierta forma está conectado con el estudio anterior en el que hablábamos de la salida de Babilonia. Y terminamos ese estudio con el momento histórico en que los judíos retornaron a casa, es decir, a Jerusalén, luego de un exilio de 70 años. Y en este episodio de introducción veremos el contexto histórico, es decir, los 100 años entre el retorno a Jerusalén y el momento en que vino la profecía de Malaquías. Pasaron 100 años. Pero no estudiaremos solamente la historia, sino que también quiero que contemplemos las lecciones espirituales que este tiempo nos deja. Y Malaquías es uno de los profetas menores y es el último libro del Antiguo Testamento, después del cual hubo un silencio profético de 400 años. Pero al final del estudio vamos a hablar sobre la razón de este silencio. Pero quiero que hoy comencemos en este episodio viendo el contexto histórico. Y en el año 538 salieron los primeros judíos de Babilonia y este grupo iba liderado por Zorobabel y llevaba mucha ilusión de un nuevo comienzo porque estaban regresando a la tierra prometida después de haber sido cautivos por 70 años en Babilonia. Entonces iban muy emocionados y Zorobabel, que era el líder, llevaba una misión importante que era reconstruir el templo. Y no solo tenía el permiso del rey Ciro, sino que también el financiamiento que le dio para poder llevar a cabo esta reconstrucción. Y leamos lo que dijo Ciro, el mismo Ciro, el rey de Persia. Estas fueron sus palabras. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y Él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. El que entre vosotros pertenezca a su pueblo sea su Dios con él. Que suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Eso está en Esdras capítulo 1 del 2 al 3. Y ahora los retornados tenían la oportunidad de un nuevo inicio y comenzar una nueva vida. Y la prioridad debía ser lo espiritual. Y por eso, antes que edificar sus casas, debían reconstruir el templo. Y en una aplicación espiritual, vemos cuando Dios nos da una nueva oportunidad, no es para que sigamos igual, sino que reconozcamos dónde nos desviamos y rectifiquemos. Porque en el caso de los israelitas, ellos fueron a Babilonia y tenían que aprender por qué habían caído en cautiverio. Entonces era importante que primero trataran lo espiritual y después iba a venir ya la reconstrucción de sus casas, de sus negocios y todo. Pero por eso es que era muy importante primero reconstruir el templo en este retorno. Igual nos pasa a nosotros. Y Jesús habló de este mismo principio cuando dijo en el Sermón del Monte, dice en Mateo 6:33, dice, pero buscad primero su reino y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Primero el reino de Dios y después viene lo demás. Y lo primero que reconstruyeron del templo no fueron los muros ni aún el santuario, sino que lo primero fue el altar del holocausto. Y eso está en Esdras 3 del 1 al 2 y les voy a leer lo que dice ahí. Dice, cuando llegó el mes séptimo, el pueblo se reunió como un solo hombre en Jerusalén. Entonces Jesúa y Zorobabel se levantaron y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sacrificios sobre él como está escrito en la ley de Moisés. Y esto también tiene aplicación espiritual, porque cuando uno busca a Dios o regresa a Dios después que uno se ha desviado, el primer lugar al que uno debe presentarse es en forma figurada el altar. En el tabernáculo, el altar del holocausto es donde uno confiesa los pecados y hace sacrificio y los pecados son cubiertos por la sangre del sacrificio sustituto, que sabemos que es simbólico el sacrificio de Jesús en la cruz, quien murió por nuestros pecados. Y después de construir el altar, los retornados comenzaron la reconstrucción
y comenzaron a ponerse también a cuentas con Dios en un sentido espiritual. Pero unos versículos después, Esdras revela que faltaba algo. En Esdras 3:6 dice, desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. ¿Qué faltaba entonces? Los cimientos. Entonces estaba el altar, pero no los cimientos. Y esto también hay una aplicación espiritual, y como vimos, los retornados construyeron el altar que representa pedir perdón y ponerse a cuentas con Dios. Sin embargo, les faltó los cimientos, que representa el fundamento basado en la palabra de Dios. Y en un sentido espiritual, digamos que nosotros comenzamos donde debemos de comenzar a pedir perdón, rectificar. Pero si después del perdón no edificamos la vida sobre la palabra de Dios, entonces vamos a correr el riesgo de volvernos a desviar. Y no basta con ser salvos, sino que luego debemos ser transformados por medio de su palabra. Viene la salvación y después la transformación por medio de la palabra. Y esto es lo que dice Romanos 12:2. Cuando dicen, Pablo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y la palabra en hebreo para arrepentimiento es teshuvah, que literalmente significa regresar o retornar. Y no solo confesar la falta, sino que implica hacer también un compromiso para retornar a hacer las cosas como Dios manda. Este es parte del proceso de restauración, en un sentido espiritual, pero también en el tiempo de Zorobabel, y después vamos a ver de Esdras y Nehemías. Y cuando Dios nos lleva a un proceso de restauración, debemos saber que puede venir oposición, puede levantarse oposición, porque el enemigo no le gusta que seamos restaurados. Y esto precisamente le pasó a los judíos cuando estaban en proceso de la reconstrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén. En Esdras 4, del 4 al 5 dice, pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Lo que querían es que se detuviera la construcción del templo. Esto era lo que deseaban los enemigos, y tristemente los judíos se desanimaron por tanta oposición y al final terminaron cediendo y dejaron de construir el templo. Eso está en Esdras 4:24 y dice: entonces cesó la obra en la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida. Y tristemente el pueblo de Dios se dejó amedrentar y detuvieron la construcción del templo. Y tras la oposición, el pueblo de Dios prefirió tomar el camino fácil y se dedicaron a construir sus casas y levantar sus negocios en lugar de edificar la casa de Dios. Y dejaron a un lado lo espiritual para dedicarse a lo material. Esto también nos puede pasar en el sentido espiritual, porque cuando uno comienza a trabajar en restauración espiritual, el enemigo trata de desanimarnos y así interrumpe el crecimiento espiritual, pero porque lo permitimos, ¿verdad? Nos va poniendo obstáculos y distracciones porque el enemigo no quiere que avancemos espiritualmente ni que seamos restaurados. Y lamentablemente muchos permiten que el desánimo los invada y de esa forma dejan a un lado el proceso espiritual y regresan a enfocarse en las cosas del mundo como trabajo o la vida social. Y en este momento de la historia, cuando ellos se tuvieron de construir el templo, pues Dios levantó a 2 profetas, que es Ageo y Zacarías, con un mensaje de exhortación. Y primero quiero que veamos el mensaje de Ageo, porque él recibió un mensaje, de hecho, en una fecha muy especial, que la Biblia dice en Ageo 1:1, dice que era el primer día del mes sexto. Y esta fecha es precisamente el inicio del periodo de arrepentimiento. Y aquí Ageo lleva un mensaje donde dice lo que está pensando el pueblo, lo que está diciendo el pueblo. En Ageo 1:2 dice: este pueblo dice,
no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada, porque ellos dijeron, bueno, hay mucha oposición, entonces no es el tiempo de reedificarlo. Pero miren cómo responde Dios y les hace una pregunta. En Ageo 1:4 dice, ¿es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Y después aquí vamos a ver Ageo hablando a las palabras de Dios, y él va a decir lo que realmente Dios quiere transmitir, el mensaje que quiere transmitir a su pueblo, y el Señor quiere que el pueblo medite varios puntos, y dice, meditad sobre vuestros caminos, y lo dice 2 veces. ¿Y qué es lo que tiene que meditar? Veamos el primer llamado a meditar, y está en Ageo 1, del 5 al 6, y dice, meditad sobre vuestros caminos. Y después dice, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Eso es lo que el Señor quiere que piensen. Meditad, ¿qué es lo que está pasando? Que no hay prosperidad, que nada les está funcionando. Y después, más adelante, en Ageo 1, del 7 al 11, vuelve a decir que mediten en lo que les está pasando. Y dice así, dice, meditad sobre vuestros caminos. Y miren lo que estaba pasando. Dice, buscáis mucho y halláis poco. Y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. Dice, ¿por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra. Este era un llamado de atención, que meditaran cuál fue la consecuencia de haber dejado de construir la casa del Señor, que en una forma espiritual nosotros lo podemos decir cuando dejamos de realmente trabajar en nuestra vida, en nuestros corazones, en realmente ir siendo transformados espiritualmente. Entonces, ¿qué hay? No hay fruto, no hay fruto. Y esto fue el llamado de atención de Ageo. Y es lindo porque en los versículos 14 y 15 habla del efecto que tuvo estas palabras de Ageo en el pueblo, y dice que Dios despertó el espíritu de todos, de Zorobabel, de Josué y también de todo el pueblo. Y ellos, ¿qué hicieron? Ellos oyeron el mensaje y atendieron. Y este mensaje, como vimos, lo dio Ageo en el primer día del mes sexto, al inicio del periodo de arrepentimiento. Y en este proceso pasaron 24 días y dice que el día 24, el mes sexto, todos reaccionaron y ellos regresaron a edificar el templo. Esto también nos debe hablar a nosotros, porque si nosotros dejamos de edificar nuestra vida espiritual, también tenemos que estar oyendo este mensaje y aprovechar el periodo de arrepentimiento para volver a concentrarnos en edificar nuestra vida espiritual. Y quiero leer en Juan, en una epístola de Juan, la tercera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 2, dice, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Lo primero es que prospere tu alma, el espíritu, y después va a ser prosperado todo. O sea, todo, ese es el orden. Primero el espíritu y lo espiritual, y después lo natural, la salud y todo lo demás, ¿verdad? Y otro mensaje que también vino en este tiempo, justamente, de hecho, Ageo habló, todo su libro se centra en 3 meses. Y después coincidió con Zacarías, y Zacarías habló por 2 años. Y realmente fue complementario el mensaje de Zacarías al de Ageo, pero quiero concentrarme en el capítulo 4, porque ese es el mensaje que es paralelo con Ageo. Y Zacarías está hablando sobre la reconstrucción y la restauración.
Y hay dos mensajes importantes de Zacarías que quiero resaltar. Uno es que el éxito no se alcanzará por la capacidad humana, sino por la gracia de Dios, porque uno puede decir, es que yo no puedo. Y uno tiene que decir, sí, justamente, tú no puedes, pero la gracia de Dios ayuda. Y quiero leer Zacarías 4, del 6 al 7. Dice, no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Porque a veces sentimos como que los problemas son grandes montes que no podemos sobrepasar. Dice, ¿quién eres tú, oh gran monte? Dice, ante Zorobabel te convertirás en llanura y él sacará la piedra clave entre aclamaciones de gracia, gracia a ella. Nosotros por nuestra capacidad humana, puede ser que no podamos lograr muchas cosas, pero el Señor dice, por la gracia de Dios lo puedes lograr si Él te ha llevado a hacerlo. Y otro mensaje de Zacarías es que no se menosprecien los avances pequeños, pues la meta se alcanza paso a paso. Porque a veces nos desesperamos, pero es que no es un gran cambio. Bueno, pues aunque sea un pasito, eso es bueno. Y en Zacarías 4:10 dice, pues ¿quién ha menospreciado el día de las pequeñeces? No menospreciemos este día de las pequeñeces, como lo llama Zacarías. Es como pequeñitos cambios, pero esos pequeñitos cambios se van sumando hasta que llega uno de paso a paso a la meta. Y también en el sentido espiritual, no importa si nosotros vamos a atravesar oposición o obstáculos en este proceso de transformación espiritual, pero debemos saber que Dios es quien nos va a dar la victoria y Él es quien nos va a dar la gracia para restaurar nuestras vidas. Y en este proceso no debemos menospreciar los pequeños avances que vamos haciendo. Y regresemos a la historia y vemos que ellos siguieron trabajando en el templo y la oposición, debo decir, siguió. Sin embargo, el pueblo de Dios decidió seguir firmes y no pararon, sino que siguieron adelante a pesar de la burla, a pesar de la oposición, a pesar de la crítica, a pesar de los ataques, no importa, siguieron adelante y Dios les dio gracia para continuar con su misión y finalmente lograron terminar el templo. Y por un tiempo estuvieron bien, pero pasó algo en el corazón del pueblo y eso al pasar muchos años fue cambiando el corazón del pueblo y ahí es donde viene el mensaje de Malaquías. Y como mencioné al principio, cuando Malaquías profetizó ya habían pasado 100 años desde que el remanente de los judíos había regresado a Babilonia y había retornado a Sión. Y el templo ya estaba terminado, aunque no era ni el rastro de lo que fue el templo de Salomón. Y Nehemías ya había reconstruido las murallas y las puertas, pero la gente prefería vivir en el campo y no en la ciudad. Y por eso Jerusalén todavía estaba bastante abandonada. Y la situación económica y agrícola aún era precaria. No están en abundancia, sino que vivían apretados y realmente no habían podido salir adelante como ellos hubieran querido, hubieran soñado, hubieran deseado. Y los descendientes de Zorobabel, que eran del linaje de David, vivían en Jerusalén, pero en una casa común, no en ningún palacio, y no eran reyes, sino que ahí estaban como ciudadanos comunes y corrientes y continuaban estando bajo el dominio extranjero y en realidad nunca se independizaron. Y esto pues estaba frustrando a la gente estaba desanimada porque había retornado a Sión, pero no habían logrado florecer y vivir en bendición y en abundancia, prosperidad, como tal vez ellos imaginaban, sino que continuaban en un estado de limitación y sobrevivencia básicamente. Y muchos se preguntaban si había valido la pena dejar Babilonia y regresar a la tierra prometida. Y ellos se preguntaban, ¿valió la pena regresar a Sión? Y también se preguntaban, ¿valdrá la pena el esfuerzo de vivir una vida como Dios manda? Porque a veces cuesta. Y estas van a ser las preguntas que vamos a responder con el estudio de Malaquías. Así que aquí me quedo en esta introducción que es el contexto histórico del libro de Malaquías. Y el próximo episodio ya entraremos al capítulo número 1. Nos vemos hasta entonces y les dejo bendiciones a todos.